¿Por qué los hombres maduros son tan atractivos para las mujeres? Y no es el dinero. Carl Jung. Dicen que las mujeres buscan estabilidad, que quieren a alguien que las proteja, que les dé seguridad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué tantas mujeres se sienten intensamente atraídas por hombres mayores, incluso si no son los más guapos ni los más ricos? Tal vez pienses que se trata del dinero, o del poder, o de algún complejo mal resuelto, pero la verdad es mucho más profunda y más incómoda. Según Carl Jung, el inconsciente femenino responde a señales que van más allá de lo visible. El alma femenina no busca una cuenta bancaria, busca una energía masculina madura, firme, contenedora. Una presencia que transmita algo que pocos hombres jóvenes saben encarnar: estructura interna. Y si eres un hombre joven, esto tal vez te moleste. Quizás pienses que es injusto, pero no estás condenado. Solo estás compitiendo con hombres que han tenido más tiempo para convertirse en lo que tú todavía estás construyendo. Por otro lado, si eres un hombre de más de 35 años y aún no entiendes por qué las mujeres más jóvenes no te perciben como atractivo, es porque aún no estás encarnando tu verdadera fuerza. Hoy vamos a hablar sin filtros, porque esta conversación no es sobre gustos personales ni modas generacionales. Es sobre arquetipos, evolución, psicología profunda y atracción real. Estudios científicos realizados en más de 37 países confirman lo que Jung ya intuía. Las mujeres, en promedio, prefieren hombres mayores, no por capricho, sino por lo que esos hombres representan: experiencia, dominio propio, misterio y, sobre todo, dirección. Un hombre maduro que ha hecho las paces con su pasado, que ya no necesita probar nada, que camina con paso firme aunque el mundo se derrumbe a su alrededor. Ese hombre encarna el arquetipo del rey interior, y ese arquetipo activa en muchas mujeres una atracción instintiva que no pueden explicar, solo sentir. Mientras tanto, muchos hombres jóvenes intentan compensar su falta de madurez con arrogancia, con músculos, con humor forzado. Pero el alma femenina no se deja engañar fácilmente. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que esa atracción hacia la madurez no tiene que ver con la edad biológica. Tiene que ver con la profundidad psicológica, con la forma en que un hombre se relaciona con su sombra, con sus heridas, con sus emociones, con su capacidad de mirar a una mujer a los ojos y sostener su verdad sin temblar. Hoy vas a descubrir por qué, para muchas mujeres, los hombres maduros no solo son más atractivos, son magnéticos. Y no estamos hablando de ancianos multimillonarios, ni de clichés de novela. Estamos hablando de presencia auténtica, de hombres reales que han aprendido a habitar su propio centro. Vamos a romper mitos. Vamos a hablar de biología, psicología, y también de fantasías femeninas que pocos se atreven a nombrar. Porque cuando una mujer siente que un hombre la ve, la contiene, y no necesita conquistarla para validarse, algo en su alma se rinde, no ante él, sino ante lo que él representa. Y si eres mujer, esto también te va a hacer pensar, porque muchas veces tú misma no entiendes por qué ciertas miradas te estremecen, y otras te aburren al instante. Carl Jung decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Hoy vamos a aceptar verdades que duelen, pero también vamos a usarlas para crecer. ¿Estás listo? Carl Jung descubrió que el inconsciente humano actúa como una fuerza invisible que moldea nuestras decisiones, deseos y vínculos. En su teoría, cada mujer lleva dentro de sí un arquetipo masculino, el Animus. Ese Animus representa el ideal masculino interior, construido a lo largo de su vida a través de la figura del padre, de las experiencias amorosas, de los modelos culturales y también de sus heridas. Y cuando una mujer se encuentra frente a un hombre que encarna la energía de ese arquetipo, un hombre fuerte, sereno, emocionalmente disponible, con dirección, su inconsciente lo reconoce. No se trata de lógica,
Se trata de resonancia arquetípica. Es por eso que muchas mujeres jóvenes, incluso sin desearlo conscientemente, se sienten atraídas por hombres mayores, porque ese hombre no es solo él, es lo que representa. Representa estabilidad, representa experiencia, representa protección emocional y, sobre todo, representa madurez psíquica. La madurez no se mide en años, sino en batallas internas, en duelos vividos, en sombras enfrentadas. Un hombre que ha trabajado en sí mismo, que ha sanado parte de su historia, que ha dejado de buscar aprobación, irradia una energía muy diferente a la de un joven que todavía necesita ser visto. El joven aún necesita validación. El maduro ya se valida a sí mismo. Y eso es magnético. Pero cuidado, no todos los hombres mayores son automáticamente atractivos. Lo que atrae no es la edad, sino lo que has hecho con ella. La edad te da tiempo, pero la evolución depende de ti. Hay hombres de 40 que siguen actuando como adolescentes, y hay chicos de 25 que, por las heridas que han enfrentado, desarrollaron una presencia que muchos mayores no han logrado. Sin embargo, estadísticamente, el desarrollo emocional, cuando es trabajado conscientemente, tiende a madurar con el tiempo. Y eso explica por qué muchas mujeres, sobre todo a partir de los 25 o 28 años, comienzan a buscar otro tipo de conexión. Ya no quieren juegos, ya no quieren promesas vacías, ya no quieren chicos con miedo al compromiso disfrazado de libertad. Quieren hombres con dirección, hombres que no se asustan ante su intensidad emocional, hombres que no huyen cuando ella expresa su dolor, su deseo o su verdad. El alma femenina anhela un contenedor emocional, y eso es algo que muchos hombres solo logran construir después de haber sido destruidos y reconstruidos. Ese es el poder de la madurez. No viene sola, viene tras el caos, y cuando un hombre ha pasado por ese fuego, cuando ha fracasado, ha llorado, ha perdido, ha amado y ha sido traicionado, entonces empieza a despertar una fuerza silenciosa que no necesita gritar, una calma que se percibe sin palabras, una presencia que se siente como un refugio. Eso es lo que muchas mujeres buscan sin saberlo. No es que quieran a alguien mayor, quieren sentirse seguras, seguras de poder ser ellas mismas, seguras de no tener que cuidar a un niño emocional en cuerpo de hombre, seguras de que ese hombre no explotará, no desaparecerá ni se desmoronará ante su vulnerabilidad. Y aquí viene una de las verdades más potentes que Jung reveló. Las mujeres no se sienten atraídas por la debilidad disfrazada de bondad. Se sienten atraídas por la fortaleza que no necesita imponerse. El problema es que muchos hombres jóvenes aún confunden fuerza con agresión y vulnerabilidad con debilidad. Y muchas veces, el hombre maduro que ha hecho su trabajo interior ya ha trascendido ese conflicto. Él ya no compite. No necesita ser el más fuerte, ni el más exitoso, ni el más deseado, porque ya entendió que su valor no depende de lo externo, sino de su profundidad interior. Y esa profundidad no puede fingirse. Puedes tener el mejor coche, la mejor ropa, el mejor cuerpo. Pero si tu energía grita inseguridad, ansiedad o necesidad, el alma femenina lo va a notar. Por eso, cuando ves a una mujer que se enamora de un hombre 10 años mayor, no siempre es por interés. A veces es porque ese hombre representa algo que ella aún no encuentra en los de su edad. Un faro, una dirección, una energía masculina que no invade, pero guía. Y eso no lo da el dinero, lo da la madurez emocional, lo da el trabajo psicológico, lo da la sombra integrada. Y esa energía es exactamente lo que activa en muchas mujeres un tipo de deseo que va más allá de lo físico. No se trata de arrugas, no se trata de canas, tampoco de estatus económico. Se trata de algo que no se puede falsificar: presencia emocional. Mientras muchos hombres jóvenes entran a una habitación intentando demostrar algo, un hombre verdaderamente maduro entra en silencio, y todos lo sienten. Él no necesita llamar la atención,
La atención simplemente se dirige hacia él, porque su energía no pide, invita. Hay una fantasía femenina profunda, muchas veces inconsciente, que se activa ante esa presencia. La fantasía de ser vista, comprendida y deseada sin tener que esforzarse por ello. Y un hombre maduro, cuando ha hecho su trabajo interno, posee la capacidad de ver más allá del cuerpo, del maquillaje o de las máscaras sociales. Él mira el alma, y eso es profundamente erótico para una mujer emocionalmente despierta. Pero esta atracción no es universal, es selectiva. No todas las mujeres la sienten, y no todos los hombres la provocan. Solo sucede cuando hay una sintonía entre lo que ella proyecta y lo que él encarna. Ese hombre ha pasado por rupturas, por fracasos, por duelos, y no huyó. No se anestesió con trabajo o con distracciones. Se quedó, sintió, cayó y se reconstruyó. Por eso su mirada es distinta. Por eso sus silencios no son vacíos, sino refugios. Por eso su presencia no pesa, sostiene. Muchos lo confunden con frialdad, pero en realidad es contenedor emocional. Es un hombre que no reacciona por impulso, que no explota ni se colapsa ante la intensidad emocional de una mujer. Y eso, para ella, es un imán. Porque mientras muchos aún la ven como demasiado, él la ve como entera. Mientras otros se abruman con su complejidad, él navega con naturalidad por su mundo emocional. La fantasía que se activa aquí es poderosa. El deseo de entregarse sin miedo, sabiendo que él no la va a juzgar, ni a controlar, ni a minimizar. Ese tipo de libertad emocional solo puede surgir cuando hay un espejo sólido frente a ella. Un espejo que no tiembla. Un espejo que no la necesita para completarse. Un espejo que la ve y la honra. Y no, esto no tiene nada que ver con la apariencia física. De hecho, muchas mujeres han dicho, no era el más guapo, pero había algo en él que me atrapaba. Ese algo es el resultado de años de trabajo interno, de heridas cicatrizadas, de lecciones aprendidas. Un hombre maduro ya no juega a gustar, porque ya no necesita gustar, no porque se haya resignado, sino porque ha comprendido algo fundamental. El valor real no se negocia, se encarna. Él ya no persigue, él elige, y cuando elige, lo hace desde la claridad, no desde el vacío. Esa claridad se siente. Y cuando una mujer se encuentra frente a un hombre así, su sistema nervioso responde de inmediato. Se relaja, se rinde, no por debilidad, sino porque por fin puede dejar de estar en alerta. Muchas mujeres no saben que están cansadas de cuidar. Cuidar relaciones, cuidar emociones ajenas, cuidar hombres que aún no saben cuidar de sí mismos. Y cuando conocen a alguien que no necesita ser salvado, algo se libera dentro de ellas. Ahí nace la atracción real. Ahí nace el deseo profundo, un deseo que no grita, que no exige, que simplemente fluye. Pero para que un hombre llegue a ese punto, debe haber transitado su sombra. Jung lo dejó claro. No hay despertar de la conciencia sin dolor. Y ese dolor es el que muchas veces transforma a un hombre inmaduro en un hombre consciente. No todos lo logran. Algunos se quedan atrapados en su ego. Otros se anestesian para no sentir. Pero los que se atreven a bajar al infierno interno, a cuestionar sus propias máscaras y a salir con el corazón abierto, esos se convierten en leyenda para muchas mujeres. No porque sean perfectos, sino porque son reales. No porque sean inquebrantables, sino porque se reconstruyen cada vez que se rompen. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, es oro. La fantasía femenina no siempre busca al más fuerte, busca al más presente, al que no huye cuando ella se muestra vulnerable, al que no se ofende por su intensidad, al que sabe sostener el espacio sin necesitar controlarlo. Y eso no se estudia, no se finge, se encarna. Cuando un hombre proyecta eso, ella lo siente. Aunque no lo entienda, aunque nunca lo haya vivido antes, aunque le dé miedo. Y ese miedo, muchas veces, es señal de que está frente a algo real.
¿Por qué los hombres jóvenes no atraen? ¿Y cómo cambiar eso sin forzar la edad? Muchos hombres jóvenes se preguntan, frustrados, ¿por qué las mujeres de su edad, o incluso más jóvenes, parecen ignorarlos, rechazarlos, o peor aún, sentirse atraídas por hombres de 10 o 15 años más? Y la respuesta no siempre es justa, pero es clara. No es la edad lo que las aleja, es lo que proyectas. Carl Jung decía que las personas no se enamoran de lo que ven, sino de lo que perciben. Y lo que proyectas como hombre joven, muchas veces sin darte cuenta, es inseguridad, dependencia emocional, necesidad de validación y caos interno. No porque seas débil, sino porque aún estás construyéndote. Y eso es normal, pero si no lo entiendes, si no lo trabajas, seguirás compitiendo en desventaja frente a hombres que ya pasaron por esa etapa y salieron transformados. Ellos no son mejores, solo tienen más tiempo procesado, más sombra integrada, más heridas convertidas en sabiduría. ¿Y tú? Aún estás en guerra contigo mismo. Muchos hombres jóvenes se enfocan en el cuerpo, en la estética, en los seguidores, en las frases ingeniosas. Intentan gustar, intentan impresionar, intentan forzar una atracción que no nace de la autenticidad, sino del esfuerzo desesperado por ser notado. Pero las mujeres emocionalmente despiertas, y no hablamos solo de edad biológica, captan esa energía al instante. Pueden estar un rato contigo, pueden disfrutar tu compañía, pero no se entregan emocionalmente a alguien que proyecta dependencia o vacío. Porque, aunque no lo digan en voz alta, muchas sienten el peso invisible de tener que sostener emocionalmente a un hombre que aún no se sostiene solo. Y eso cansa, agota, desgasta. Por eso se alejan. No porque seas joven, sino porque aún pareces niño. Hay una diferencia brutal entre un hombre joven y un joven que parece hombre. Y no tiene nada que ver con tener barba, músculos o una cuenta en el banco. Tiene que ver con tu capacidad de presencia, con tu lenguaje corporal, con la seguridad que proyectas cuando hablas, o incluso cuando callas. Muchos chicos se acercan a una mujer con una sonrisa nerviosa, frases repetidas y una energía que pide aprobación a gritos, y eso crea una desconexión inmediata. Porque, aunque tengas buen corazón, lo que transmites es: por favor, mírame, por favor, quiéreme, por favor, dime que valgo. Eso, lejos de generar deseo, activa el instinto maternal, y la atracción desaparece. Entonces, ¿qué puedes hacer si eres joven? ¿Esperar 10 años hasta que llegue la madurez emocional? ¿Resignarte a ser invisible mientras tanto? No. Puedes empezar hoy, no a fingir que eres maduro, sino a convertirte en uno. ¿Cómo? Deja de intentar gustar. La necesidad de aceptación es lo que más aleja. No se trata de ser arrogante, sino de dejar de pedir permiso para existir. Cuando tú te gustas a ti mismo, el mundo lo siente. La meditación, la introspección, el journaling, la terapia, no son solo herramientas espirituales, son armas de construcción interna. Entre más consciente eres de tu sombra, menos te domina. Y entre menos te domina, más fuerza proyectas. Un hombre que se mueve con calma, que no necesita llenar cada silencio, que mira sin miedo, es percibido como seguro, sin importar su edad. Camisetas con dibujos, zapatillas rotas, pantalones caídos, todo eso grita: no he crecido, pero empieza a actuar como alguien que ya decidió que quiere serlo. Se trata de ser tu versión más profunda, de dejar de jugar el juego de la seducción superficial y empezar a caminar como un hombre que ya no necesita ganar, porque ya no compite. La atracción no se fuerza, se proyecta, y esa proyección nace de tu trabajo interno. Hoy, ahora, puedes empezar ese camino, y no necesitas ser mayor, solo necesitas decidir que ya es hora de dejar de ser un niño. La diferencia invisible. ¿Cómo actúa un hombre maduro frente al deseo femenino?
Hay algo que diferencia profundamente a un hombre maduro de uno que todavía no lo es. No es su forma de hablar, no es su físico, ni siquiera su experiencia en el amor. Es cómo se posiciona frente al deseo femenino. Mientras muchos hombres se desestabilizan ante una mujer atractiva, intentando agradar, impresionar o controlar la situación, el hombre maduro no se mueve, no porque no sienta, sino porque no pierde su centro. Y eso lo cambia todo. El deseo femenino puede ser tan intenso como impredecible. Y muchos hombres, en lugar de sostener ese fuego, reaccionan con miedo o con dominación. El hombre inmaduro quiere validarse a través del deseo de la mujer. Necesita sentir que ella lo aprueba, que lo elige, que lo desea, para entonces creerse digno. Pero el hombre maduro no necesita ser elegido para saberse valioso. Él ya se eligió a sí mismo. Esa postura interior crea una sensación poderosa, estabilidad. Y esa estabilidad permite que la mujer se relaje emocional y energéticamente. Cuando una mujer se siente segura de ser quien es, sin tener que contener al otro, sin tener que medir sus emociones, sin tener que bajar el volumen de su deseo o de su intensidad, entonces el vínculo se vuelve auténtico. Porque ya no hay juegos, ya no hay máscaras, ya no hay miedo al rechazo ni necesidad de conquistar. Carl Jung decía que el verdadero amor solo es posible entre personas que ya han enfrentado su sombra. Y una de las sombras más comunes en los hombres es la necesidad de controlar lo que no entienden, el deseo femenino. Muchos no lo comprenden porque no han aprendido a estar con él sin perderse. Pero un hombre maduro no intenta poseer ese deseo. Lo honra, lo recibe, lo respeta. Y si no es para él, lo deja ir, sin colapsar. Esa capacidad emocional no nace de la teoría. Nace de haber vivido, de haber sido rechazado, herido, traicionado, y haber convertido esas cicatrices en sabiduría. El deseo femenino no es simple. No responde a lógicas lineales. No puede forzarse, ni comprarse, ni exigir reciprocidad. Solo puede inspirarse. Y el hombre maduro inspira deseo cuando no lo necesita para sentirse hombre. Él no busca que la mujer lo desee para sentirse válido. Él se sostiene en su valía incluso cuando no es deseado. Y eso es profundamente atractivo. Porque muchas mujeres están cansadas de hombres que se ofenden si no reciben atención inmediata. O que presionan, manipulan, insisten. Hombres que convierten el no en un ataque a su ego. Hombres que solo pueden conectar si están seguros de que serán correspondidos. El hombre maduro, en cambio, puede sostener un no sin volverse niño. Puede esperar el momento sin ansiedad. Puede mirar el deseo de ella sin forzar su florecimiento. Y cuando ella se da cuenta de que está ante un hombre que no intenta atraparla, convencerla o competir, cuando se da cuenta de que está ante alguien que solo está presente, sin expectativas, sin urgencia, entonces algo profundo en su cuerpo reacciona, porque por fin puede bajar la guardia. Y ahí, en esa rendición emocional, es donde nace el verdadero deseo. El deseo que no nace del miedo a perder, sino de la libertad de elegir. Y el hombre maduro no solo entiende esto, lo encarna. Él sabe que el deseo femenino es cíclico, que hay días en que ella no se siente segura, y eso no tiene nada que ver con él, que hay momentos en que necesita espacio, silencio, tiempo, y no lo toma como un rechazo, lo comprende como parte del flujo natural de su energía. Él no exige amor constante, no presiona intimidad emocional, no exige explicaciones para cada emoción, porque ha dejado de vivir en la lógica y ha aprendido a navegar en el mundo sutil. Y ahí es donde ella lo siente diferente, no por lo que dice, sino por lo que proyecta en silencio. Él no habla de contención, él es contención. No se autoproclama maduro, lo demuestra en cada gesto, en cada silencio lleno de presencia, en cada mirada que no busca aprobación, sino conexión. Y cuando se abre a ella,
Lo hace con vulnerabilidad auténtica, no con manipulación emocional. Comparte lo que siente, pero no la responsabiliza por sus emociones. Le muestra su mundo interior sin pedirle que lo salve. Y eso es tan raro, tan distinto, tan escaso, que se vuelve inolvidable, porque las mujeres pueden olvidar fácilmente a quien las hizo reír, pero nunca olvidan a quien las hizo sentirse profundamente seguras siendo ellas mismas. Y esa es la diferencia invisible. No se trata de técnicas, ni de estrategias, se trata de frecuencia emocional. El hombre maduro actúa desde su centro, y desde ahí observa, siente, decide, sin perderse en el deseo, porque él ya ha entendido que la conquista más importante no es la de ella, es la suya propia. La mayoría de los hombres pasa la vida intentando ser deseado, cuando el verdadero poder nace al convertirse en alguien que no necesita ser deseado para saber quién es. Ese es el núcleo de la transformación masculina, dejar de vivir para complacer y empezar a vivir desde el centro. Carl Jung nos enseñó que lo que negamos nos somete, y durante años muchos hombres han negado su sensibilidad, su inseguridad, su miedo al rechazo. Han intentado esconder su sombra bajo capas de arrogancia, éxito o indiferencia. Pero lo que no se integra, se proyecta, y lo que se proyecta, aleja. Solo cuando un hombre mira su dolor con honestidad, cuando se enfrenta a sus vacíos y los transforma en conciencia, empieza a emitir otra frecuencia. Una frecuencia que no suplica amor, sino que invita a la conexión. Y esa frecuencia, sin decir una palabra, toca algo en el alma femenina que no puede ser fingido. Si eres un hombre joven, no te desesperes. Empieza hoy. No para competir con otros, sino para convertirte en tu mejor versión. No para atraer mujeres, sino para atraer respeto. El tuyo propio. Y si ya eres un hombre maduro, que tu edad sea una bendición, no una excusa. No basta con tener años. Lo que cuenta es lo que hiciste con ellos, porque al final, no es tu edad la que las atrae. Es tu presencia consciente, tu capacidad de sostener, de elegir, de habitar tu fuerza sin imponerte. Eso, y solo eso, es lo que las hace mirar 2 veces y quedarse.